Buenas, ¿cómo va? Espero estés muy bien. En este video te quiero compartir el proceso paso a paso y exacto que hago yo para crear mi contenido en 5 minutos, el contenido de un mes en 5 minutos, y luego tanto para mí como para mis clientes, ya que entiendo que la creación de contenido suele ser un proceso que puede ser tedioso, sobre todo si no tenemos un paso a paso exacto de cómo hacerlo o no lo tenemos sistematizado o tenemos un proceso para hacerlo. Por eso me parece genial hacer este video para justamente contarte cuál es mi proceso para hacerlo, que como decía antes, literalmente me toma 5 minutos en crear todo un mes de contenido y después grabarme me suele tomar 20 minutos, por lo tanto en 25 o media hora ya tengo todo el mes de contenido creado y es genial, literalmente es genial. Así que directamente vamos con eso sin mucha más intro. Me voy a hacer chiquito así no te ocupo tanto lugar. Y vamos a arrancar por acá. En primer lugar, vamos a ir por cómo crear justamente el contenido de un mes en 5 minutos. Y para eso lo primero que tenemos que hacer foco, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, el objetivo. Que para crear, que justamente el objetivo es crear contenido para mi negocio. Que puede parecer obvio, pero es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros, si vamos a crear contenido para un negocio, para tu negocio, para el que sea, el objetivo del contenido justamente es atraer gente calificada, atraer leads o atraer clientes, por así decirlo también. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta a la hora de crear el contenido, porque va a ser muy importante en el tipo de contenido que vayamos a crear. ¿Por qué? En primer lugar, lo que no vamos a querer es no queremos crear contenido que no resuene con nosotros o con nuestra audiencia, porque de esa forma, si no creamos este tipo de contenido, digamos, vamos a atraer a cualquier tipo de persona que al final termina siendo gente no calificada, gente que no te va a comprar y gente que es innecesario de tenerlo dentro de tu audiencia o de atraerla, por así decirlo. Y por el otro lado, tampoco vamos a querer crear contenido genérico. Y seguramente ya a este punto ya te hayas imaginado que para crear contenido tan rápido, digamos de un mes en 5 minutos, obviamente vamos a utilizar inteligencia artificial y en este punto se vuelve sumamente importante en el que no queremos crear contenido genérico, porque si nosotros le decimos, por ejemplo, agarramos a ChatGPT y le decimos soy tal y hago tal, dame un mes de contenido, te va a hacer contenido súper genérico que le da a todo el mundo y además va a agarrar información o muchas veces va a inventar información para crear este contenido que al final no solo que no te va a beneficiar, sino que también te va a terminar perjudicando porque va a dañar tu marca y digamos el contenido que crees no va a ser bueno, por así decirlo. Por lo tanto, no queremos estas dos cosas. El objetivo, como decíamos antes, es crear contenido para tu negocio, para un negocio X. Por lo tanto, siguiendo esta misma línea, lo que vamos a necesitar para crear este contenido con inteligencia artificial y hacerlo en 5 minutos, como decía antes, vamos a necesitar, en primer lugar, información de tu cliente ideal. Que esta información de tu cliente ideal la podés empaquetar, por así decirlo, o almacenar dentro de un documento como este, que es, digamos, el documento de tu avatar definitivo, en el cual vas a tener información como digamos, los datos demográficos, los datos psicográficos, como puede ser profesión, país de residencia, sexo, edad. Por el otro lado, en el caso de los psicográficos, rutina de tu avatar, opinión sobre su trabajo, la historia personal, estado familiar, etcétera, etcétera. Digamos, como podrás ver, esta información de tu avatar definitivo es sumamente detallada y va a ser sumamente importante a la hora de después crear el contenido. Y lo vas a ver después eso. Digamos, el por qué lo vamos a entender después y lo vas a ver después. Y obviamente de este documento es como la primera página. Hay muchas páginas más con información de este tipo que, como decía antes, va a hacer que el crear contenido que resuene con tu audiencia sea muchísimo más fácil. Entonces, tenemos por un lado la información de tu cliente ideal, por otro lado la información de tu oferta. Que la información de tu oferta, lo mismo, vamos a necesitar un documento, que en este caso es el one-sheeter de tu oferta Call Friendly, en el cual vas a almacenar información como el valor de tu ticket, una pequeña descripción de la información de tu avatar que veíamos antes, tu nicho, tu mensaje, los principales deseos de tu avatar, los principales problemas,
digamos, después los entregables, también la competencia, etcétera, etcétera. Toda información sobre tu oferta. Esto también va a ser sumamente importante a la hora de crear contenido que, digamos, posicione a tu oferta de forma atractiva y la posicione como la mejor solución o la mejor alternativa para tu nicho dentro del mercado. Entonces, lo mismo. Y lo mismo que antes, digamos, esta información es sumamente importante a la hora de crear contenido después. Y por último, tu historia y tu personalidad. Vamos a necesitar que tu historia y tu personalidad también la vamos a almacenar dentro de un documento que sería tu Personal Brand Blueprint, que sería como la huella dactilar de tu marca personal, en el que, digamos, dentro de este documento vas a encontrar información o vas a almacenar información como pueden ser tus principios, tus valores, tu historia, distintos desafíos que enfrentaste, distintos logros que tuviste durante tu vida y después, digamos, distintos puntos de vista, paradigmas que tengas, digamos, sobre la vida en general y sobre tu mercado, sobre tu trabajo. Con esa información, sumamente importante para, como decíamos antes, crear contenido que resuene con vos y como también tenemos contenido de tu nicho, vas a hacer contenido que resuene tanto con tu nicho como también con tu personalidad y de esa forma conectar ambos y luego posicionar a tu oferta dentro de esa relación que se genera con tu marca personal y el vender que sea muchísimo más fácil. Entonces, como decíamos antes, vamos a necesitar estos 3 documentos a la hora de luego crear el contenido para que sea un contenido efectivo y que atraiga clientes. Y entonces, siguiendo la flechita, ahora podemos pasar a crear los guiones, justamente como decíamos antes. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a crear el contenido. Que para eso vamos a utilizar Gemini. No vamos a utilizar ChatGPT, sino que vamos a utilizar Gemini porque tiene una función que es sumamente interesante, que ya la vengo usando hace tiempo y la verdad que está buenísima. La verdad que está buenísima. Y bueno, justamente, ¿por qué vamos a usar Gemini? Mejor te lo explico, mejor que explicártelo, te lo muestro. Así que vamos a Gemini. Bueno, ahora sí que ya estamos en Gemini, me hago más grande porque acá no voy a necesitar tanto lugar, creo. Bueno, ahora estamos en Gemini, vamos a ir a la parte del costado, por así decirlo, a esta barra lateral, y vamos a ir a la parte de los gems, que esta es la parte, digamos, esta función que es sumamente interesante que decía antes. Voy a poner descubrir gems, que digamos, si vos no tenés ninguno creado, te va a aparecer, digamos, como única opción. Vas a entrar acá. Ahora sí, me hago chiquito, voy a necesitar el espacio. Como decía, si no tenés ninguno creado, vas a ir a esta parte, a la parte de gestor de gems, y acá vas a tener un par, digamos, como genéricos que mismo lo dice acá, prediseñados por Google, o si no, podés crear tus propios gems, que serían como tus propios avatars de inteligencia artificial, o tus propios asistentes, por así decirlo, también de inteligencia artificial, que, digamos, les podés dar una instrucción o un trabajo como predeterminado, como específico, y, digamos, te va a ayudar en hacer ese trabajo de cada vez que se lo pidas, por así decirlo. Entonces, vos en tu caso pondrías crear o acá nuevo gem. Yo en mi caso, como ya lo tengo creado, vamos a ir a la parte de editar, a ver cómo es que lo creé. Digamos, te va a aparecer esta pantalla donde le vas a poner el nombre. Yo le puse Content Gem, vos le podés poner el que quieras. Y después esta es la parte sumamente interesante, que vas a tener la parte de instrucciones y la parte de conocimiento. La parte de instrucciones sería como el prompt, por así decirlo, en el que vos le vas a dar como su forma de trabajar, digamos, como toda la descripción exacta de lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer, y después lo va a hacer. Y también, no solo eso, sino que, como decía antes, vas a tener la parte de conocimientos, que esta parte es sumamente importante para lo que vamos a hacer, porque acá es donde nosotros le vamos a poner todo el conocimiento que necesita para crear buen contenido. Como puedes ver, acá yo le cargué varios documentos, como puede ser la psicología detrás del contenido, todo sobre cómo crear los mejores hooks o ganchos virales, después cómo escribir y estructurar los mejores guiones para contenido, etcétera, 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 etcétera. De acá vos le podés cargar
no me acuerdo cuál es el límite de la cantidad de documentos de conocimiento que quieras que tenga, y después en base a ese conocimiento va a crear contenido. O sea, no es que va a agarrar información del aire o va a inventar información a la hora de crear el contenido, sino que acá le vas a dar todo el conocimiento como si fuera un experto en marketing, un experto en contenido, y te va a entregar los mejores guiones posibles. Y no solo eso, sino que también después en una parte acá del prompt, bueno, como podés ver acá el propósito de objetivos, actuar como un especialista en contenido y copywriting, generar guiones de contenido atractivo y relevantes para un mes, crear contenido basado en la información proporcionada sobre el nicho, el avatar ideal, la oferta de negocio y la identidad del emprendedor que se quiere ver reflejada en la marca personal. Desarrollar contenido que resuene, conecte y atraiga al avatar ideal del emprendedor. Ahí se resume a la perfección el trabajo del Jam. Que otro buen factor es que vos no es que vas a tener la necesidad de escribir todo esto. Si bien yo este prompt o esta instrucción la fui mejorando, digamos, es como que lo voy usando y en base a las cosas que siento que le faltan, es como que le voy agregando. Pero al principio no hace falta que lo escribas todo de una, sino que vos le pones una idea y después ponele, escribo así, ¿ves? Y ahí se me habilita este botón que dice, usar Gemini para reescribir las instrucciones. Quiere decir que con este botón puedes usar la inteligencia artificial para crear las instrucciones o para que la misma inteligencia artificial haga las mejores instrucciones posibles para que después la inteligencia artificial te dé los mejores resultados posibles. O sea, y esto me parece buenísimo. Entonces, como decía antes, no hace falta que, digamos, tengas toda la idea de las instrucciones desde el inicio, sino que puedes darle una idea, le das ese botón y te completa o te lo mejora muchísimo. Y después le vas haciendo las modificaciones que creas que le haga falta. Bueno, ahí me lo guardo, aunque no le hice ningún cambio, me lo guardo. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de cómo podés ayudarme. Ahí va a pensar un rato y después nos va a dar la explicación de justamente cómo podemos ayudar, de cómo nos puede ayudar. Bueno, y ahí, como podés ver, ahí nos está armando la respuesta. Hola, soy Content Jam, tu especialista personal en contenido y copywriting de redes sociales, diseñado para emprendedores como tú. Proceso de asimilado completo de toda tu valiosa información que me has proporcionado sobre psicología del contenido, creación de guiones, storytelling, ganchos virales, etcétera, etcétera. Mi propósito es aplicar todo este conocimiento para ayudarte a construir una marca personal que no solo atraiga seguidores, sino que genere autoridad, conecte genuinamente con tu audiencia y, lo más importante, convierta a esos seguidores en clientes leales. ¿Cómo puedo ayudarte concretamente? Generar un plan de contenido estratégico para un mes completo, crear guiones personalizados listos para grabar, aplicar la estructura de éxito probada, con esta estructura de guiones que le proporcioné, y asegurar la coherencia de la marca. Para empezar necesito los documentos del nicho y avatar ideal, que son los documentos que veíamos antes de tu avatar definitivo, después el documento de la oferta o infoproducto, que es el documento de la oferta que veíamos antes, el one sheet de la oferta goal friendly, y por último el personal brand blueprint, que es lo mismo, es el documento que mencionaba antes. Por eso antes decía que es súper importante tener esos documentos a la hora de crear el contenido, porque los vamos a necesitar para crear justamente los guiones y este contenido que decía antes mismo el Gem, para atraer no solo, digamos, a cualquier tipo de audiencia, sino a audiencia calificada, atraer clientes y crecer el negocio. Y mismo también que además de los documentos, de decirle los objetivos, qué plataformas y redes se van a enfocar, con qué frecuencia te gustaría publicar, qué formato de contenido, si es video corto, carrusel, post de texto, etcétera, etcétera. Y con toda esta información te va a empezar a ayudar a diseñar todo el primer mes de contenido, como decíamos antes. Lo único que queda ahora es literalmente pasarles los documentos, que ya los tuviste que haber armado previamente. Una vez que les pasaste los documentos, digamos, le decís, vamos con el primer mes de contenido, te da el primer mes de contenido súper personalizado por toda la información que le diste, y una vez que tenés todo el mes de contenido, lo grabás y luego o lo editas o lo delegás con un editor, y ahí literalmente en
media hora tenés creado todo un mes de contenido, como decía al principio. Y bueno, esto también es como el proceso que sigo yo para hacerlo tanto conmigo como mis clientes. Hace tiempo que lo vengo usando, hace tiempo que lo vengo haciendo y la verdad que está muy bueno, te facilita muchísimo y te da muy buenos resultados también porque como mismo lo leíste en las instrucciones de recién, digamos, es crear contenido con propósito, no contenido genérico, contenido que no tendría sentido para cada uno, sino que es contenido personalizado con propósito para cada negocio, para cada audiencia, para cada oferta y con la personalidad de cada uno, digamos, de nosotros que creamos contenido. Así que voy a salir de acá, me voy a decir si quiero salir sin guardar, sí, quiero salir sin guardar porque no le hice ningún cambio. Y bueno, esto sería, digamos, la explicación de cómo crear contenido de un mes en 5 minutos. Lo único que vas a necesitar es toda esa información que vimos al principio, después el proceso que decíamos recién y nada, es crear el gem y después ya podés empezar a tener todo un mes de contenido literalmente en menos de 5 minutos, porque con decirle quiero el siguiente mes de contenido ya te lo va a dar. Y bueno, como decía antes, digamos, todo este proceso no solo que lo hago conmigo, sino que, ahora sí me voy a hacer grande, no solo que lo hago conmigo, sino que también lo hago con mis clientes. Por lo tanto, si te gustaría que te ayude a crear digamos, el contenido de tu negocio de esta forma para atraer clientes y crecer tu negocio, abajo vas a tener el link a mis redes, o mismo si te gustaría ser más directo, podemos agendar una llamadita, que abajo vas a tener el link a mi Calendly para ver cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos llevar a cabo, sin ningún compromiso alguno, por supuesto. Y como te decía antes, si te gustaría que te ayude a hacerlo, no solo la parte de crear contenido con el gem, sino también el armar todos los documentos previos para poder hacerlo. Como te decía antes, me mandas un mensajito, lo charlamos, nos reunimos como te parezca mejor y vemos cómo lo podemos llevar a cabo. Y además, si te pareció todo esto que te podría dar una mano realmente, pero te gustaría hacerlo por tu cuenta, contactame por mis redes, ya sea por LinkedIn o por Instagram, mandame un mensajito y te paso el prompt que le di o las instrucciones que le di al Content Gem para que me dé este contenido de calidad. Contactame por Instagram, decime quiero el prompt para mi gem o mi Content Gem o como quieras y te paso el prompt entero para que lo copies, lo pegues y empieces a crear contenido a partir de hoy en 5 minutos, como decíamos durante todo el video. Así que nada, eso sería todo. Espero que te haya gustado el videito y después suscríbete, dale me gusta y nada, nos vemos en el próximo.